que haber una carta notarial de requerimiento. Si Paraíso no cumple con entregar los colchones, Defensa Civil le manda una carta de requerimiento, de intimación, y le dice: Paraíso, tú no has cumplido con tu contrato. Le da un plazo para cumplirlo y le señala que es bajo el procedimiento de resolver esta carta en vía notarial. Si otorgado el plazo, Paraíso no cumple con su obligación, la entidad puede resolverle el contrato. Y digo puede porque es una obligación, es una facultad. La entidad evaluará si es mejor resolver el contrato o esperar para contar con la necesidad de su requerimiento. La nulidad. Defensa Civil contrata por todo el año 2017, digámoslo así, el servicio de vigilancia con Prosegur. ¿Para qué Prosegur? Por 1.200.000 soles. Para que Prosegur le brinde el servicio de vigilancia durante todo el año 2017. ¿Ok? Y brinda Prosegur el servicio por el mes de enero. Sin embargo, el 31 de enero, la entidad advierte que en su propuesta Prosegur presentó un documento falso. El artículo 44 de la ley, como vimos al principio de clase, establece que el titular de la entidad podrá declarar la nulidad del contrato si se advierte alguno de estos supuestos. En este caso, se ha advertido el segundo supuesto, que se transgrede el principio de presunción de veracidad. La entidad puede declarar la nulidad, evaluará en cada caso en particular si qué tan necesario es ese contrato para cumplir con los objetivos sociales y a qué estado estará de su culminación. En este caso en particular, ¿ustedes creen que la entidad declarará o no declarará la nulidad en un servicio de vigilancia? Más que seguro, ¿cierto? 100% seguro, porque realmente no hay tanta la finalidad social y recién ha empezado, y no va a estar todo un año con una empresa que ha presentado un documento falso. Entonces declaran la nulidad, y si declara la nulidad, en el resumen, este contrato no existe. Y si no existe el contrato, la pregunta es: ¿cómo le pago a Prosegur? Porque Prosegur realmente ha cumplido con prestar un servicio. La respuesta, doctores, ¿cuál es? La respuesta es que le puedo pagar bajo la figura del artículo 1954 del Código Civil, el enriquecimiento sin causa. Aquel, dice el artículo, aquel que se enriquece indebidamente de otro está obligado a indemnizarlo. Sin causa significa sin contrato, sin relación jurídica. Aquel, defensa civil, que se enriquece porque ha obtenido un beneficio de otro, de Prosegur, está obligado a indemnizarlo, no a pagarle porque el pago es consecuencia de un contrato, está obligado a indemnizarlo por esto que ha recibido. Entonces, el OCE, en los supuestos en los cuales una entidad recibe un bien, un servicio o la ejecución de una obra, ha señalado en la opinión, en resumen, en la opinión 67-2012, que se le puede reconocer al contratista, bajo la figura del artículo 1954 del Código Civil, el enriquecimiento sin causa. Bien, entonces, en resumen, para que tengan un conocimiento, digamos, primario sobre la contratación del Estado, siempre
parta de que hay 2.793 entidades públicas que compran al año en promedio por 44.000 millones de soles. Pero cuando quieren comprar algo de ese monto, siempre tienen que llevar a cabo un procedimiento de contratación, compuesto por actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. En los actos preparatorios, la entidad determina las características del bien, servicio u obra que necesita para satisfacer el interés social. Pero tiene que hacerlo, si no, no sirve, en base a sus planes. Y los planes tienen que estar en base a indicadores. Si no, esa contratación nunca vamos a saber si realmente tuvo un resultado o no tuvo un resultado. Eso es la compra por resultado, la gestión por resultado. Una vez que tengo el colegio, yo sé si esa compra fue eficiente o no, sabiendo a cuántas personas benefició la construcción de ese colegio, en cuánto se redujo mi índice, mi indicador. En la segunda fase, en la fase de selección, se va a escoger al mejor proveedor que ofrezca el mercado. Y en la tercera fase hablamos de un contrato administrativo, completa, absolutamente diferente a uno civil, porque en este contrato administrativo hay prerrogativas, hay cláusulas más favorables a la entidad, porque se busca cumplir, lograr el objetivo que es contar con ese bien, servicio u obra, que es un instrumento para el fin de cumplir con el objetivo social de satisfacer el interés de la población. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta ahí, doctores? Bien, le dejo mi correo, gustavo@arbitraje.pe. Les recuerdo que el nombre como Andrés Gustavo Farbi, y mucho gusto por conocerlos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.